Isabel Reija Ruiz, ingeniero o ingeniera, ¿no? Porque ingeniero tiene género, ingeniera ICAI, que siempre ha sido como una rama de la ingeniería misteriosa, pero no es una rama, es una escuela que en realidad da todo tipo de educación y además es centenaria, es de las escuelas de ingeniería más antiguas de España, ¿verdad? Efectivamente, los ingenieros del ICAI, como bien dices, hemos sido educados en el Instituto Católico de Artes e Industrias, que es lo que significa las siglas del ICAI, que es la escuela pues que se fundó hace más de 100 años en el seno de los jesuitas, donde estaba el Colegio de Areneros en Madrid, ¿no? en la calle Alberto Aguilera. Y efectivamente, los ingenieros del ICAI pues somos ingenieros formados en esa escuela. Originariamente éramos ingenieros electromecánicos, que era una especialidad un poco distinta a la que se estudiaba en otras escuelas, pero actualmente pues eso ha ido variando a lo largo de los años y bueno, en mi época pues había distintas especialidades y bueno, y actualmente pues hay distintas ramas también que se estudian en la Escuela de Ingenieros del ICAI. Pero efectivamente somos una rama especial y bueno, y la verdad que súper orgullosos, ¿no?, de pertenecer al colectivo del ICAI. Y había muchas mujeres en las otras escuelas de ingeniería, hasta hace relativamente poco había muy poquitas. Ahí ¿cómo era la tradición? Bueno, la presidenta de la asociación y de la decana del colegio, como ven, es una mujer. O sea, ¿estáis bien representadas? La verdad es que es un colectivo, el colectivo de ingenieros en general, donde la presencia femenina es bastante baja. Nos gustaría que fuera más. Ciertamente, las cifras en general nos dicen que en torno a un 25% del colectivo de ingenieros somos mujeres. Es verdad que es la primera vez en la historia que coincide que presidente de la asociación, decano del colegio y presidente de la fundación sea mujer, y además coincidente con la secretaria general, que además es la gerente de la fundación también, que es Marta Reina, que también es mujer y también es ICAI. Con lo cual, pues bueno, es un hecho insólito e histórico, pero esperemos que no sea la primera vez, que haya muchas más, pero ciertamente hay mujeres ingenieros ICAI y además trabajamos bastante en el concepto ICAI Mujer, que de hecho es un hub dentro de la asociación, para fomentar pues estar más unidas, generar network entre nosotras, apoyarnos profesionalmente. ¿No le parece que después de un valle en relación al prestigio de esa aplicación práctica de la inteligencia que es la ingeniería vuelve a repuntar? Que quizá el concepto de inteligencia artificial y el desarrollo de la robótica y toda esa parte más vanguardista y más futurista de la ingeniería está haciendo que recupere el prestigio de que la gente que es capaz de que haga que la sociedad viva confortablemente y avance, pues realmente tiene mérito y debe tener responsabilidades? A ver, claramente el momento que vivimos es el momento de la tecnología. A nivel empresarial es clarísimo. Estamos inmersos en una revolución tecnológica y lo que pasa que es una revolución un poco atípica, y lo que es atípico para mi gusto en este momento es la velocidad del cambio. Y la IA es una nueva revolución tecnológica y que quizás la singularidad que tiene, entre otras, es la velocidad del cambio, ¿no? O sea, no da tiempo a darte cuenta de la transformación que vivimos porque es tan rápido que tienes que adaptarte mucho más veloz que otras veces, ¿no? Entonces, claramente eso pues posiciona al colectivo de ingenieros en una situación pues absolutamente de élite, en el punto que si no tenemos esas manos, esos ojos y esas inteligencias adaptadas a lo que nos viene, pues no vamos a ser capaces de convivir con eso, porque no es renunciable. O sea, puedes no querer verlo, pero si no lo ves te quedas fuera. Entonces yo creo que en ese entorno en el que estamos hoy, la educación de estos ingenieros que van a hacer el rol que la IA va a requerir para todo el entorno empresarial, personal, funcional del futuro, claramente, pues oye, estamos de enhorabuena porque somos protagonistas, ¿no? Y en todos los ámbitos, en la parte operativa de las empresas, en la parte familiar del día a día y también en los consejos de administración. O sea, es que si hacemos un análisis del IBEX 35, no hay tantas compañías con perfiles tecnológicos en el ámbito del consejo. O sea, en la gobernanza también tenemos que incorporar la tecnología, porque
va a cambiar, es un driver que va a cambiar el futuro éxito, ¿no?, de las compañías en el entorno empresarial. Entonces, claramente, si antes éramos relevantes, ahora lo somos mucho más. Y yo creo que el perfil del ingeniero hoy necesita también adaptarse a esta formación especial que nos va a requerir el mundo no del futuro, sino el mundo del hoy, pero lógicamente tiene un papel súper interesante y súper protagonista. Efectivamente, la IA hace que se vea más, resalta el papel ingenieril de cualquier aspecto de la vida, por decirlo de alguna manera. Pone en evidencia las virtualidades que tiene y las necesidades de pensar, entre comillas, como un ingeniero, como una ingeniera. Y por lo tanto, bueno, parece que deberíamos de tener un mayor protagonismo. Lo decía doña Isabel, las empresas se empiezan a plantear en todos los ámbitos eso, menos la sociedad empieza a pensarlo así, el dentro-fuera parece claro, menos en un ámbito, que es el político. ¿Estamos los ingenieros y las ingenieras dispuestos a implicarnos en la gobernanza de nuestros países? Esta pregunta, la verdad que ojalá si supiera la respuesta estaría en el Caribe tomando el sol. Mira, la verdad es que yo creo que lo que hay que hacer es profesionalizar las cosas. O sea, que yo siempre digo que yo quiero en la vida a nivel profesional dos cuestiones. Una, crear valor y otra, tener impacto. Entonces yo eso lo elevo a cualquier nivel. O sea, es decir, en el ámbito político yo necesito gente, independientemente del partido, del color, de la ideología. Aparte de eso, pues hay gente que sepa de lo que está hablando y que tenga conocimiento y que tenga capacidad de rodearse de gente que conozca también y que tenga, digamos, suficiente información y gestión para poder elaborar y poner en práctica los planes que sean necesarios para el correcto funcionamiento de un país. Si es que el país es quizás la mayor empresa que tenemos, ¿no? Y punto. Y a partir de ahí, pues bueno, en el ámbito energético, que es quizás el que yo pueda conocer mejor, o en el ámbito económico, o en el ámbito de las infraestructuras, en cualquiera de los ámbitos, ¿no? O sea, yo estimo que si antes digamos, se podían ver las faltas o los fallos, es que ahora se ven mucho más, por lo mismo que hablábamos antes, porque es que la velocidad es muy rápida. Entonces, te das más cuenta de lo que avanzas y de lo que no avanzas, ¿no? Y luego, además, se da una cuestión que, al hilo de lo que comentabas, me venía a la mente que es especialmente singular. Si nos fijamos en la historia, los grandes músicos eran matemáticos. Y los grandes filósofos también eran especialistas exactamente en cuestiones muy técnicas. Entonces, yo lo que estoy viviendo ahora y últimamente, por circunstancias, he tenido la ocasión pues, de participar en distintos foros sobre inteligencia artificial y sobre el talento en el ámbito de la IA y demás, y me encuentro en un escenario donde te das cuenta que como todo lo que va a venir, digamos, de los datos y de la interpretación de la información va a venir ya definido porque la IA se va a encargar de ello, se hace aún más relevante, si cabe, el papel de lo que yo llamo la IH, que es la inteligencia humana. Es decir, a mí me podrá venir la información súper evaluada, súper tipificada, súper interpretada, pero la parte humana, que es lo que la persona puede aportar de valor diferencial, tengo que entenderla. Efectivamente, pues va a ser aún mucho más relevante, porque antes quizás la mayor parte de tu tiempo la podías dedicar a interpretar, o sea, a evaluar esa información, a obtenerla, a tabularla, a calcular o a elaborar lo que tocara. En el ejemplo de un médico pues se ve muy claro, ¿no? A lo mejor en una consulta, pues entre que te pregunta, que mete en el sistema los datos, el DNI, el no sé qué, los síntomas, tal, pues luego al final tiene 3 segundos para mirarte a la cara y para decirte, pues mira, yo pienso como médico que soy, con mi experiencia, esto o esto otro. Ahora ya no, porque todo eso, hay sistemas que ya te reconocen, todo lo que tú en una conversación abierta puedes estar hablando y te cruza esa información con toda la información del mundo mundial con síntomas similares y te hace un diagnóstico, por tanto el tiempo que un médico tiene disponible en una consulta con su paciente va a ser solo y exclusivamente para mirar a los ojos, para hablar directamente con él y para entender realmente la parte humana que no está en la parte de sistema, ¿no? O en la parte de, digamos, de datos.
Con lo cual la ingeniería es lo mismo, todo lo que venga, todo el tiempo que hemos invertido en proyectar, en hacer cálculos de estructuras, en hacer, me da igual del ámbito que queramos hablar, de una central térmica fotovoltaica, todo eso, las sombras, la capacidad, la no capacidad, todo eso va a venir analizado. Entonces tu valor añadido se va a ver mucho más evidente, ¿no? Y por tanto creo que aún más si cabe ese rol de esa sensibilidad, esa percepción, esa capacidad que tiene la persona de saber si una cosa va a funcionar o no, cómo plantearla a efectos de que las cosas salgan adelante, sobre todo cuando son colectivas, con planes más globales, pues es aún más importante y tiene mayor impacto, ¿no? Por tanto, el rol de la persona, y en este caso, bueno, yo hablo por mí, ¿no? En el caso del ICAI, nosotros siempre decimos, no somos ingenieros de cualquier forma, somos ingenieros, somos personas y tenemos un matiz pues muy ligado a la ética empresarial, al hacer las cosas con sentido, ¿no? La ingeniería con propósito que decía antes, y porque nos han educado en una escuela jesuítica, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso tiene aún más impacto, más sentido y más coherencia en un modelo al que vamos y en el que estamos de cosas cada vez más inteligentes. Bueno, y estamos en un momento también, si el tema de la inteligencia artificial está transformando todo el mundo y está poniendo en valor lo que son, digamos, valores ingenieriles, ¿no? De la forma de proyectar la inteligencia de una forma ingenieril sobre la realidad. En el ámbito de la energía, el momento no es que sea disruptivo, es misterioso casi, yo diría, ¿no? Es misterioso desde esa fusión nuclear que se le sigue esperando y no acaba de llegar todavía, aunque parece que cada vez está más cerca, hasta una gobernanza prehistórica que quiere acabar en nuestro país con la energía nuclear sin darse cuenta de que fuera de ideologías, porque es verdad que los ingenieros, cuando nos ponemos a analizar un problema, se cae la ideología, se cae inmediatamente de la chaqueta y del bolsillo y acabamos hablando en serio entre nosotros, ¿verdad? Como que no hay otro remedio, ¿no? No hay otro remedio. Hoy por hoy, ¿qué le parece a doña Isabel la posibilidad de que en España desaparezca la energía nuclear? Madre mía, qué pregunta. Detrás del sistema eléctrico hay una complejidad grande, hay actividades de generación con distintas tecnologías, hay actividades de transporte y distribución y luego bueno, pues está la actividad de comercialización. Entonces, lo que tú pretendes como usuario final es primero tener calidad de suministro, quiere decir, nadie se plantea darle un interruptor y que no se encienda la luz. Por definición, tú en este país, en otros países no es así, ¿eh? Pero en este país, tú cuando enciendes el interruptor, la luz se enciende. Y eso es algo, o sea, cuando te preocupas es cuando no se enciende, porque dices, ha pasado algo, ¿no? Entonces, eso hemos demostrado en los últimos meses aquí en España, parece insólito pero real, que no siempre ocurre, que no es tan obvio, y de hecho hemos tenido un apagón, un cero global, que bueno, pues que ha sido algo absolutamente bueno, pues, digamos difícil, ¿no? Por tanto, que sea nuclear, que no sea nuclear, yo creo que hay una solución técnica en cuanto al mix de generación que ofrece al sistema estabilidad y calidad de suministro de cara a las redes y a los usuarios finales, que es lo que queremos, porque para eso pagamos. Deberíamos tener un mix suficientemente sólido para que la estabilidad del sistema se mantuviera, ¿no? Y eso requiere de renovables, eso requiere de energía pues un poco pues más ciclo combinado con gas natural, que es energía pues que se enciende y se apaga con más facilidad, y luego una base nuclear que permita pues que el sistema sea solvente a la hora un poco de mantener esa estabilidad de la que hablamos, ¿no? Por otro lado, ya están cuestiones pues más de si hay una inversión hecha en nuclear que se amortiza y que puede durar más tiempo, pues oye, tendrás que tener algo que la sustituya antes de pensar en cerrarla y algo que sea solvente. La práctica realidad nos ha demostrado que con la situación actual del sistema, bueno, pues no está la cosa muy clara de que funcione correctamente, ¿no? Había otro aspecto que quizá a la gente le ha llegado poco, una noticia que seguro que usted conoce, y es que resulta que más del 50% de las peticiones de nuevas conexiones de industrias y de nuevos polígonos importantes de viviendas nuevos no se han denegado porque no hay capacidad de red, no de generación, sino de distribución. ¿Por qué ha ocurrido eso y qué solución tiene a corto, medio, largo?
Mira, la red de distribución efectivamente es una red mallada bastante desarrollada para las necesidades de este país, pero ciertamente bueno, pues tiene limitaciones, ¿no? Y entonces en los nodos distintos y en las zonas de distribución donde tú pides un acceso a la red, pues bueno, la red local, que depende de la distribuidora de la zona que sea, pues evalúa si tiene o no capacidad para dártelo. Entonces, lo que ocurre es que hay veces que los desarrollos pues requieren más capacidad y más potencia de red de la que hay disponible en ese nodo, y entonces la red lo que hace es negártelo. Que no podemos pretender que la red exista sobredimensionada en todas partes porque no saldrían los números, pero a cambio lo que sí que tenemos que exigir, sobre todo a las actividades que son actividades reguladas, pues que se retribuyan en base a la inversión que sea lógica, porque si no, al final el problema que tienes es que no desarrollas ni la generación distribuida, ni, por ejemplo, la infraestructura de recarga, que es lo mismo, necesita de conexión a red de cada uno de los puntos al ritmo que debería. Entonces, lo que no tiene sentido es hacernos trampas en el solitario. O sea, si nosotros queremos un país que transicione en el mundo de la energía, tenemos que tener las distintas actividades de la cadena acordes con los objetivos, porque si no, al final, pues no vamos a conseguir los objetivos, porque y muchas veces no es ni por falta de inversión, ni es por falta de conocimiento, ni es por tecnología, ni siquiera es por falta de cultura energética. No vale hacer una regulación y me olvido, tienes que desarrollar esa regulación para que los procedimientos y todo lo que tiene que ocurrir después puedas ejecutarlo, porque si no, pues nunca va a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí, en el caso de la red, pues tenemos algunas asignaturas pendientes. En cualquier foro, me da igual que sea el foro de autoconsumo, de comunidades, de infraestructuras en AIDIBE, cualquier foro, el punto siempre rojo del sistema son los accesos a red. Es la conexión. Entonces, eso quiere decir que ahí hay una asignatura pendiente, ¿no? Entonces, ahí tenemos que, bueno, yo creo que gran parte, al final los distribuidores harían más cosas si de alguna forma se vieran beneficiados de ello, ¿no? Cuando no lo hacen es porque, lógicamente, no es porque digan, venga, ahora no voy a hacer esto, no, lógicamente tenemos que montar algo que digamos que beneficie a todas las partes por igual, porque si no, no tiene sentido, no va a funcionar. Tenemos capacidad de producir mucha energía en España. Realmente el problema no es la generación. Y entonces, seguro, el que no está haciendo los deberes en cuanto a distribución difícilmente pasa por el generador, ¿no? Porque el generador está deseando vender. Hay muchos sitios que quieren instalar centros de datos y es un hecho, me consta, seguro que a usted le consta más que a mí todavía. Claro, son grandes consumidores de energía, necesitan la certeza de que van a tener energía y agua, por cierto. Allá ahí hay un problema de fondo. O sea, no hay plan B. Me explico, o sea, los centros de datos los necesitamos, entonces tendremos que hacer lo que sea necesario en el sistema eléctrico español para que estos centros de datos tengan el suministro energético que requieren para su funcionamiento. De hecho, es una de las principales cuestiones que se evalúa cuando se va a decidir o no implantar un centro de datos en una zona de España, ¿no? Porque si no hay acceso a la red y no hay suministro de energía, por mucho que incorpores soluciones de suministro energético, al final no lo tienes resuelto, ¿no? Por otro lado, yo creo que hay un eje que se está desarrollando también bastante rápido, pero que todavía nos falta, que es todo el capítulo de almacenamiento energético, que va a ayudar a que las cosas, bueno, que el paradigma dentro del sistema energético español pues vaya a cambiar. Lo que influye drásticamente en que las cosas evolucionen o no evolucionen es el precio. Si tú pagas por algo muy poco, por mucho que yo te diga de que tienes que ser más eficiente y más tal, pues te va a costar, porque al final tienes 1000 cosas en tu día a día y si no tiene impacto, no pues no, o sea, psicológicamente no te afecta tanto. Ahora, cuando tú pasa el pool de, yo qué sé, 50 euros a 400, como hemos tenido años atrás, pues de repente empiezas a tener unas facturas que no te esperas y como yo digo, o sea, la gente, cualquiera ama de casa o bueno, padre de familia le preguntas cuánto paga por el colegio de sus hijos y todo el mundo lo tiene hasta con los decimales en la mente. Si le preguntas cuánto paga por la factura, pues a lo mejor ni siquiera lo sabe, pues poco a poco lo va sabiendo y cuando hay una subida grande o ha habido un apagón, pues ya empieza a preocuparse y a partir de ahí, bueno, pues empieza a cambiar el comportamiento y yo creo que al final esta revolución energética o esta transición, al menos a mi modo de ver, pero yo soy muy fan de los pequeños clientes y es a lo que me he dedicado toda la vida, pues pasa porque todos, o sea, que la suma de todos hace el todo, ¿no? Y pasa porque todos migremos, ¿no?
Doña Isabel, esa conciencia mayor del consumidor, un consumidor más inteligente y más consciente, la inteligencia empieza por la conciencia de las cosas, si no, no se llega a ella, ¿tiene respuesta en la gobernanza? Porque claro, por muy consciente que sea el consumidor, si el que tiene que el sistema, y el sistema en este caso son los generadores en principio quieren vender su energía, por lo tanto van a tenerse que poner de acuerdo con el que se la compra, que es el consumidor. Ahí hay una relación que genera inteligencia necesariamente, pero está la distribución. Se habló por un momento, y yo lo hablé con personas que, como ustedes saben, mucho de energía y estaban con un entusiasmo desde esa cosa de los ingenieros con las cosas que hacen, que hay un entusiasmo formidable muchas veces, de que España podía ser el gran suministrador de energía y energía limpia casi a Europa. Podía convertirse en una especie de país árabe del petróleo, pero con energías limpias. Ahora de golpe ha habido como una especie de depresión al respecto, porque se ve que no tenemos capacidad de distribución, apenas tenemos capacidad para distribuirnos la energía que necesitamos para crecer nosotros dentro de nuestro país, o sea que más difícil parece lo de sacarlo fuera. Ese sueño de ser el gran suministrador de energía limpia de Europa ha muerto. La verdad que nunca lo había visto así. O sea, yo veo tantos tejados sin fotovoltaica que creo que tenemos camino que recorrer, ¿no? Yo creo que hay que ponerse objetivos factibles, realizables y para mí tenemos mucho trabajo que hacer aquí. Para ser un suministrador de energía a Europa tendríamos para empezar que potenciar las interconexiones, ¿no? Porque si no, pues mal vamos. Y bueno, y seguramente lo que pasa es que, fíjate, es que después de 30 años en esto, mi conclusión siempre es la misma, o sea, empieza por ti. O sea, yo siempre he dicho una cosa que alguna vez me han criticado, pero siempre he pensado igual, y es que dejemos de buscar excusas en el BOE. O sea, a mí me parece, o sea, la red seguro que tiene que estar mejor, la generación tiene que ser, bueno, pues con tecnología más limpia cada vez. No sé, el precio del pool puede ser alto o bajo, si es que me da igual. O sea, ¿qué puedes hacer tú por cambiar las cosas? Entonces, si tú eres una industria, búscate la vida, que hoy hay opciones. Es que hace 50 años entiendo que los clientes estaban presos, pero es que hoy el mercado es libre, tienes opciones, tienes comercializadoras que tienen soluciones súper potentes, tienes opciones de autoconsumo, de acumulación, de movilidad eléctrica, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Entonces, el que no haya empezado a pensarlo va tarde. Entonces, yo soy más partidaria de pensar qué puedo hacer y empezar a mover la máquina desde mi alcance, ¿no? Y bueno, no sé, el día que seamos, no sé, ministros o presidentes del gobierno, pues a lo mejor puedo hacer otras cosas, no tengo ni idea, ¿no? Pero yo creo que o sea, el concepto para mí es pues la transición responsable, ¿no? En el sentido de qué tengo a mi alcance para poder cambiar y mejorar y ser más eficiente. Y luego una cuestión que para mí es crítica, de la que no hemos hablado, y es la justicia, o sea, que sea una transición justa. Es decir, yo no sé si lo sabes. Claro, pero es que en España 1 de cada 5 familias vive en pobreza energética. Eso quiere decir que tiene que elegir entre ir al súper a hacer la compra o bañar a su bebé con agua caliente, ¿vale? Entonces es muy duro, o sea, a mí se me ponen los pelos de punta porque es que yo llevo 30 años en esto y de esto me enteré hace muy poco, ¿vale? Entonces, cuando fui consciente de la realidad que vivimos en nuestro país en términos de pobreza energética, dije, esto no puede ser. O sea, no me creo que tengamos bueno, pues los planes de inversión que tienen las grandes compañías, las pequeñas o las medianas, me da igual porque cada uno en su medida, y que no hagamos nada porque esto bueno, pues cambie, ¿no? y que mejore, y sobre todo también que seamos responsables. La transición energética, si no es justa y responsable, no va a funcionar, ¿no? Como país, ya no es solo ser eficiente o ser más sostenible, sino es dar solución a la gente que necesita energía para vivir y no se la puede permitir. Y entonces, bueno, pues para eso tenemos soluciones y estamos trabajando en proyectos, en mi caso, bueno, a través de la Fundación Energía Responsable, como es el Banco de Energía, ¿no? Que pretende rescatar excedentes de los autoconsumos que no se utilizan, o proyectos de investigación de generación solar pues que no se destina a ningún fin, bueno, pues para crear, o donativos directamente de gente, el euro solidario a la factura.
muchas distintas potenciales fuentes para conseguir mitigar, no digo eliminar de cuajo, porque ojalá, pero sería una ilusa, ¿no? Pero como mínimo mitigar esa pobreza energética que tenemos en nuestro país y que convive con nosotros, y que sin esas soluciones creo que por muy eficientes que seamos nunca vamos a conseguir transicionar de verdad, ¿no? ¿Cuántos ingenieros e ingenieras ICAI hay en España? En total somos unos 8.000 y como te decía, cerca de un 25% mujeres. Y la verdad es que, bueno, pues hay un colectivo pues muy diverso, con muchísima presencia en el sector energético y bueno, curiosamente, te voy a dar un dato que a mí me llama la atención. Los jóvenes se emplean más en consultoría estratégica y en temas de banca de inversión. Estamos tan habituados y tan entrenados para resolver las cosas que se nos plantean y los distintos escenarios que al final pues te buscan para hacer cosas diversas, ¿no? Pero sí, somos un colectivo suficientemente amplio para poder hacer cosas interesantes con él y suficientemente pequeño para que sea gestionable. Y la última y vinculada, ¿no habéis pasado en ningún momento una crisis de vocaciones? ¿La escuela ha seguido teniendo siempre un quórum suficiente, una masa crítica suficiente de alumnos, o se mantiene la llama y el prestigio de ser ingeniero ICAI? En ICAI lo cierto es que la escuela no es, o sea, se ha transformado, no es como era cuando yo estudié, hace ya unos cuantos años. De hecho, no hace mucho estuve con el director de la escuela, cambió justo hace un mes, pero el antiguo, con Antonio Muñoz, que me dice, vente a la escuela que te voy a hacer una tournée por los laboratorios y tal, y yo estaba que no daba crédito, porque claro, efectivamente, como decíamos antes, han cambiado tanto las cosas que los laboratorios de la escuela pues se tienen que adaptar a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas, y entonces pues me quedé impresionada, ¿no?, de cómo se ha adaptado. Y luego hay otra cuestión, y es que tienen acuerdos con muchísimas universidades de todas partes del mundo y hacen intercambios desde súper pronto, ¿no? Entonces, pues casi todos los ingenieros ya cuando salen de la escuela han pasado 6 meses en Estados Unidos, en China, en no sé, otros 6 meses en Estocolmo, no sé, o sea, digamos que la visión global ya no es el ingeniero que sale de los 6 años ahí metido estudiando, que no digo que fuera malo, ¿no?, pero bueno, que era otra visión distinta al mundo actual. Están, bueno, pues con la mente mucho más internacional, con acuerdos con todos los politécnicos. En mi época yo recuerdo que venían muchos de Erasmus, ¿no?, pero nosotros nos íbamos muy pocos, ¿no?, o casi ninguno. Mi hermano pequeño, que tiene 13 años menos que yo, que también es del ICAI, él se fue a estudiar a Singapur y era el primero que fue, y era un caso como súper insólito, ¿no? Y fíjate que son 13 años menos, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día eso sucede prácticamente con la totalidad, y además en varias ocasiones si quieren, ¿no? Lo cual pues te da una visión, bueno, pues como muchísimo más global, ¿no? Y eso para mí es un valor, pero vamos, yo creo que la escuela ha sabido desarrollarse, no para de inventar cosas nuevas. Tenemos unos laboratorios que son lo más, y luego, bueno, pues lo más importante, los alumnos. O sea, tenemos unos alumnos que son la maravilla. Y la última, en tono optimista y en tono futurista, o sea, ¿qué esperarías, qué le pedirías que la ingeniería hiciera por España? Como dices tú, como decía Kennedy, no preguntes lo que el país va a hacer por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. ¿Qué puede hacer la ingeniería por España y qué debería casi exigir que le dejen hacer? O sea, en el sentido de picar piedra, pero al mismo tiempo decir, esta piedra hay que picarla. Mira, yo creo que España es un país espectacular. Quizás está mal que yo lo diga, que soy española, pero aquí yo creo que he trabajado en mi vida profesional con grandes empresarios de otros países y acaban viviendo en España, por algo será. Por tanto, creo que tenemos los ingenieros españoles un rol. Somos súper creativos, somos súper activos, y me parece que tenemos que conseguir que a través de la ingeniería en España y de nosotros, ¿no?, que somos al final las piezas clave de esto, tengamos un rol dominante y determinante en el desarrollo industrial de nuestro país. O sea, ¿cuál sería mi carta a los Reyes? Pues que tuviéramos un país con mayor y mejor industria, que al final, o sea, me da muchísima pena ir por zonas donde tradicionalmente ha habido
industrias súper conocidas y súper de impacto y que ya han tenido que cerrar y irse a otros lugares porque aquí no son competitivas. Entonces creo que ahí tenemos algo pendiente. Y luego, bueno, pues creo que como profesionales lo mismo, ¿no? Que nuestros ingenieros tengan opciones para trabajar en nuestro país y que no se tengan que ir a otros sitios porque ganan el doble o porque aquí no encuentran opciones, ¿no? Creo que como digo es pues un país maravilloso, con gente maravillosa y con capacidades increíbles, y que además, me parece que, o sea, ni siquiera lo veo como una limitación. Ojalá tengamos gente que pueda irse a trabajar a otros lugares, porque me parece riqueza increíble, pero que no sea porque aquí no encuentra o porque no tiene un desarrollo, sino que sea porque realmente le crea mayor valor para él como profesional y para nuestro país en el futuro, ¿no? Entonces, ojalá seamos capaces entre todos de crear en las distintas ramas de la ingeniería que estamos aquí en el instituto, pues opciones, industria y capacidades para que nuestro país se posicione en el mundo como un país de referencia en los distintos ámbitos donde la ingeniería se desarrolla, porque hay muchos de ellos donde lo hemos sido en el pasado, ¿no? Y ¿por qué no volver a serlo con las capacidades y las potenciales desarrollos que puedan venir, ¿no? Ligados a lo que hemos hablado de la inteligencia artificial, los centros de datos, la energía. En el ámbito de las teleco lo mismo, de la aeronáutica, de la ingeniería naval. Imaginaos si no ha habido en España astilleros potentes, ¿no? Para fabricación de barcos, ¿no? Quiero decir, tenemos aquí representación de todas las ramas de la ingeniería y ojalá seamos capaces, pues de establecer una coordinación entre los niveles ejecutivos, la gobernanza y la política para que el sistema funcione y la ingeniería pueda desarrollarse como toca en un país como el nuestro, que se lo merece. Muy bien, muchas gracias, doña Isabel Reija, ingeniera ICAI, decana de los ingenieros ICAI, presidenta de la asociación, y mujer, como pueden ustedes ver, y ser humano. Muchísimas gracias, doña Isabel.